Muy buenas tardes, te saluda Live Empire, bienvenidos a Live Empire Games, un canal donde dice Live Empire Games, pero solamente se juega un juego, alguien online. ¿Cuándo voy a jugar otros juegos? Quizás en un futuro, no lo sé. Muy bien, entonces en este video te voy a hablar acerca de dos temas muy importantes. El oro, no completamente, pero sí una buena parte, algunas cositas respecto al oro y lo que ha pasado últimamente. Y también te voy a hablar acerca de un parche, el segundo parche de Whiteblood que se viene pronto. Y es muy importante que puedas ver este video, sobre todo la parte también del parche. ¿Por qué? Porque te voy a dar un truquito a futuro a largo plazo que normalmente sucede para que aumentes tu economía. No te olvides de dar like, suscribirte, compartir el video, activar la campana. Apoya el canal, es un canal recontra chiquitito. Muchas gracias. Noticia muy importante. ¿Qué ha pasado con el oro? Este es un post en el foro del 6 de noviembre del 2023. ¿Qué es lo que ha sucedido? La tasa que normalmente se pagaba para poder comprar o vender oro ya no hay, ya no existe. Entonces esa tasa la han sacado por temas y cosas que siempre suceden. Y ahora comprar oro ya no vas a tener que pagar una tasa. ¿Y para qué esto es importante? Te lo voy a explicar ahora. La importancia de esto radica en que, por ejemplo, si el premium cuesta 18 millones ahora de silver, tú puedes comprar las 3.750 monedas de oro y pagar tu premium dentro de 2 semanas. Imagínate que el silver dentro de 2 semanas está a 19 millones, pero tú lo compraste estando 18 millones. Entonces ya vas a tener las 3.750 monedas de oro para poder comprar tu premium y haberte ahorrado muy probablemente 1 millón de silver. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que te acabo de explicar. Vamos a irnos a la parte del oro, obtener oro, ¿no? Voy por ejemplo a comprar 100, a obtener 100 moneditas de oro, ¿no? Antes aquí al confirmar había una tasa, ya no, 483.000 de silver. Ahora quiero vender oro, si mis 100 moneditas, ¿cuánto me da? 481.000 de silver. Entonces, si quieres sacarle algo de profe en esto, no sé, tú ve. Lo realmente importante es esto, yo ya te expliqué en videos anteriores, que debes activar el premium el día 24, 25 o hasta el 30. Y ahora ya no sería silver, sino ya tendrías la cantidad fija de 3.750 monedas de silver, perdón, monedas de oro para activar tu premium. Y te ahorrarías bastante. Esto, los premium, ¿con quiénes? Con los alters, revisa los anteriores videos. Esto de aquí fue cuando compré un año de premium. Revisa el silver, 185 millones pasa a 195 millones. ¿Y cuánto el premium de un mes? De 18 y algo a 20.2 millones. Increíble, ¿eh? Increíble. Entonces aquí se me prende el foco de la maldad. ¿Qué quiere decir? Si realmente quiero que el premium cueste mucho más silver, ¿cuántas personas se requieren o cuántos premios de un año comprando con silver se requieren para que cueste, por ejemplo, pasa ahora de estar 18 millones, por ejemplo, a 25 millones el mes? Yo creo que unas 5 o 6 personas que compren un año de premium con silver. Y esto, olvídate. Ahora, ¿qué sería lo contrario? Que 10 o 15 personas compren un año de premium, pero con oro. Entonces, en teoría, el mes de premium debería disminuir en lo que es el silver. En teoría, ojo, y lo voy a comprobar después una vez que yo active con mis alters, que tengo ahí para sacar un par de skins de este mes, lo que es su premium respectivamente. Vamos a ver qué pasa, eso sería en otro video. Ahora sí, la parte más bonita, más entretenida del video quizás. Esto corresponde al siguiente parche de Whiteblood que se viene cuando, no lo sabemos porque recién el parche número 1 acaba de salir hace menos de una semana. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede normalmente? Un arma nueva aparece, sale, la crean, la colocan y está rotísima. Por lo tanto tienen que equilibrarla para que la gente no se esté quejando tanto, no esté llorando tanto. Porque eso normalmente sucede. ¿Qué es lo que yo pienso? Lo que he dicho varias veces también, o algunas veces, es que no existe un arma mala, la verdad. Malo es el jugador que no sabe utilizar esa arma. Hablando respecto a las armas, ojo, no armaduras, ni cascos, ni armas secundarias. Estoy hablando normalmente de las armas, ¿no? Entonces, alguien nuevo, entonces va a decir, ah, no, me está matando muchas veces con la misma arma. Es que tú no sabes defenderte con el arma que estás utilizando, llevando, pues, por no decir otras cosas, ¿ya?
Entonces, vamos a hablar de las armas y las armaduras también, lo que se vendrá en el próximo parche. Yo no lo sé cuándo, normalmente lo ponen aquí y esto es sacado del forum, de la parte del testeo de armas y cosas, ¿no? Todas las hachas. Esto ha sido, a ver, vamos a ver, el costo de energía de 11 disminuye a 9, el daño de 24 aumenta a 28. Esto ha sido una bufeada, lo que corresponde a la quinta W, ¿ya? De las hachas. Ha sido una bufeada. Ahora sí, gente, agárrate, ¿ah? Lo que es el arco de lamentaciones o el Wailing Bow ha sido recontra bufeado. Todos los hits han aumentado su daño. Entonces aquí está un arma muy totalmente bufeada que se viene cuando, no sé. Ahora la gente va a empezar como loca a comprar los artefactos. Ya la misma vaina sucedió también con el arco, lo que es el de las nieblas, el Mistpierce. También pasó con eso. Todos los artefactos volaron, ¿no? Bueno, entonces aquí te estoy dando esta primicia, no tan primicia, porque ¿cuándo ha salido esto? A ver, déjame ver. Ya, esto de aquí, este parche es de hace 3 días, día sábado. Desde el día sábado, hace 3 días, ya se están viendo que se va a bufear, nerfear, equilibrar lo que sea, todas estas armas y armaduras. Los bastones malditos, ¿qué pasó aquí con la E del Life Course Staff? Él dice, ¿qué dice ahí? El daño no puede ser reflejado ahora, el daño no va a ser reflejado. Muy bien, muy bien, muy bien. Algo también importante que tienes que saber es que estos cambios están todavía siendo testeados. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente puedan algunas cositas, poquitas cositas se modifiquen. Ya, no necesariamente este es el resultado final. Ya, ahí en la parte inicial, en la parte también del foro nos dicen eso. Las dagas, la tercera Q, ¿qué ha pasado? Ha sido bufeado, pasa de 3 segundos a 2.5 segundos. Está muy bien. Lo que es el espíritu asesino de todas las dagas. Lo que es el gran bastón de hielo. El daño pasa de 142 a 160. Ha sido bufeado. O será bufeado su daño. Se va a aumentar el daño de este bastón. Los cambiaformas. ¿Qué dice? El All Shapeshifters Staffs. Shift Charge Gain. Pasa en la segunda, el segundo hit. De 2 a 1 solamente. Lo que corresponde a la segunda Q. ¿Qué quiere decir esto? Que ha sido nerfeado la segunda Q de todos los bastones cambiaformas. La tercera Q en cambio ha sido bufeada. La cantidad de aliados pasa de 3 a 5 y el escudo de 140 a 150. Muy bien. ¿Por qué? Porque casi nadie la utilizaba, seguro, ¿no? Muy bien. La distorsión, la primera W. Esta es poderosa, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Uy, le han bajado el daño de 80 a 70. Ha sido nerfeada. La primera W, qué pena, qué pena. El bastón del osito, gente, ha sido totalmente nerfeado. Revisa ahí las estadísticas, totalmente nerfeado. Lo que corresponde a su habilidad principal. Nerfeado, o va a ser nerfeado, ojo ahí, ¿eh? O sea, la gente que utilizaba este bastón en las Hellgates o corruptas, creo que era más corruptas, sí, en las corruptas, ¿ya? Las dungeons corruptas, bueno, ya tener que tomar sus precauciones y previsiones, que va a ser nerfeado esta arma. El golem de rocas, gente, el Tini de Dota 2 ha sido totalmente nerfeado. La duración de la transformación de 20 segundos a 18 segundos y lo que es el consumo de cargas ya de 3.5 segundos ahora 3 segundos, totalmente nerfeado el Tini de Dota 2, gente. Ya, o va a ser nerfeado, ojo, este para futuro. ¿Cuándo va a ser el parche? Ni idea, pero ya toma tus precauciones. Y las chaquetas, bueno, acá tenemos una chaqueta, la de Invi, la de invisibilidad, o la de asesino, ¿no? Ha sido nerfeada totalmente, ¿ya? Totalmente nerfeada la chaqueta de asesino, va a durar menos, el cooldown, va a tener el delay del hit de 0 a 0.2, el cooldown de 60 a 40 segundos, ojo, la invisibilidad de 8 segundos a 6 segundos, el radio, eso sí ha aumentado de 14 a 15, entonces, bueno, y nada más. Y lo que son las placas, todas las placas, la amenaza de 300 a 400%. Respecto al casco de las nieblas, lo que son los cooldowns han sido bufeados, pero lo que es el costo de energía van a ser nerfeados. No va a empezar a costar energía. ¿Quién utiliza este casco, la verdad? ¿Será para arenas? Las arenas de cristal.
las arenas o cualquier tipo de arena, lo que sea, o las helis, para matar al heli rápido. ¿Será para eso, pues, no? Yo la verdad esta vaina ni lo uso para gankear, no sé. No sé la verdad. Por último, gente, la capita baloniana, el daño va a ser reducido, lo van a nerfear esta arma. O armado, bueno, arma no, sería capa, ¿no? Y eso sería todo, gente, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Recuerda dejar tu like, suscríbete, apoya el canal, es un canal chiquito, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más decirte? Hay cosas pendientes por hacer, quizás lo haga en otro video, en otro reporte, y conmigo eso sería todo. Recuerda, te lo dijo Live Empire. Ah, perdón por los ruidos, quizás escuchas ahí los martillos. Que los albañiles, 2 meses aquí es la misma gente, yo ya no aguanto. Perdón por las fisuras al final del video. Perdón, sería todo. Y chao.